Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Días estamos iniciando ya esta última semana de julio, ¿no? La última semana de julio y buscando pues algunas respuestas a todo lo que ha pasado la semana. Esta semana se inicia también con algunas propuestas, digamos, lunes 27 de julio del 2020. Está ya en nuestra línea telefónica para iniciar un diálogo el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional, y con él queremos conversar sobre el tema de la flota china en Galápagos, la postura del Ecuador. Él mismo había tenido alguna intervención la semana pasada sobre el tema, pero para esta primera apreciación, señor general, buenos días. ¿En qué estado se encuentra el tema de la flota china en Galápagos o en esto que se denomina el Corredor Internacional de Aguas Internacionales, perdón? Bienvenido, general, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, al momento continúan los pesqueros de la flota internacional entre la delimitación de las 200 millas que existe tanto para el archipiélago como para el continente. Entre las dos delimitaciones queda un corredor de aguas internacionales que conoce perfectamente la flota y los pesqueros para respetar, como lo ha hecho hasta el momento, de cuál es el límite y poder realizar sus faenas de pesca en aguas internacionales sobre las cuales no tenemos una jurisdicción ninguno de los países, porque si son aguas internacionales obedecen exclusivamente a las actividades que son de responsabilidad de los pesqueros, lo cual no significa que tengan carta blanca para poder operar, ya que si bien es cierto las Fuerzas Armadas con la Fuerza Naval están realizando la vigilancia, el patrullaje, la exploración aeromarítima, la flota pesquera está sujeta a las organizaciones internacionales relacionadas con la pesca. No es posible, señor general, que comentábamos con el asambleísta César Ron, por ejemplo, decía, oigan, pero es que está aquí las 200 millas y no pasa ni una milla y ya están estacionados los barcos y tienen una pesca que ingresa a las 200 millas por el tipo de instrumental que usan para la pesca general. O sea, un poco como que se estacionan al frente y comienzan a usar el agua del patio, sería. El criterio es de que si es que utilizan artes de pesca que no son los adecuados para estas faenas, y eso es materia de las Naciones Unidas, especialmente de la FAO, para regular, para controlar la ilegalidad de la pesca no declarada, no reglamentada, que no solamente no se respeta y pueden utilizar artes de pesca como el palangre, que es de la inmensa preocupación que se tiene, porque este palangre le permite realizar con los anzuelos anclados en cables de a 60, 70 millas inclusive, cualquier tipo de pesca. Pero estamos hablando entonces ya de la utilización de recursos y de artes de pesca no legales y que deben estar controlados por los estados, que forman parte de estas organizaciones internacionales.
Y así como hablo de la ONU, la FAO, también podemos hablar de la OROP, que son organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Entonces, no es exclusivamente la Fuerza Naval que tiene que dar cumplimiento a todas las regulaciones que existen para la pesca. Todas las organizaciones son de carácter internacional, corresponden a los países ribereños especialmente y a otros países que están interesados en preservar y que no haya esta explotación inmisericordia de la pesca con procedimientos, con artes que no son reglamentarios o que no son legales. Señor general, se ha dicho insistentemente que el Ecuador podría denunciar no solo un poco con una información de lo que están pasando, de qué artes se usan para la pesca esta flota, sino que además ya convocar, por ejemplo, al tema del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Hay una organización, formamos parte, buscar que Colombia ratifique el tratado para que entre en plena vigencia. ¿Qué acciones puede tomar? ¿Cómo está su diálogo con la Cancillería para que esto pueda avanzar, general? Sin embargo, que no es un tema específico de Fuerzas Armadas, puedo informar lo que conozco al respecto. Partiendo del hecho de que ninguna organización internacional para regulación de la pesca es vinculante o tiene características o acciones punitivas. No obstante, la presión internacional de los miembros, como digo, tanto de países ribereños y de los que tienen intereses en materia de pesca, pueden cumplirlos. El hecho concreto es de que el Ecuador ha sido sede este año, en el mes de enero, para la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que usted acaba de hacer mención. Y se estableció no solamente las regulaciones, medidas preventivas para las corrientes, para el tsunami, para la conservación responsable de los recursos naturales, pero también tiene un plan de acción regional, en donde se convoca a los países ribereños y obviamente Colombia, como usted acaba de manifestar, y ahí se están estableciendo las regulaciones. Entonces, esta es una de las organizaciones. No quiere decir que hay una iniciativa de que se haga. Se está haciendo. Se está realizando las organizaciones en su función a través de la presión que debe existir por los países que conforman estas organizaciones. Y como le acabo de decir, también existe la OROP, que es prácticamente la que conforma 15 miembros, en donde está no solamente los países del hemisferio occidental, sino también de Asia, de Europa, de América, de Oceanía. Y Ecuador también forma parte de la Europa. Y ese podría ser un mecanismo de mayor control, incluso de asistencia mutua, ¿no? Porque una flota de más de 260 barcos, que además se comienza a insistir en que son abastecidos desde el continente, ¿quiénes serán esos que les abastecen? ¿Quién está haciendo ese negocio? En parte de la seguridad, entonces, señor general, ¿tiene usted algunas otras informaciones sobre el seguimiento a esta operación que tendría asistencia continental? Como usted acaba de decir, el seguimiento. Desde hace un mes, el Ministerio de Defensa presentó un informe y con fotografías se explicó la aproximación que se tendría hacia la zona económica exclusiva, tanto continental como de las Islas Galápagos. Esto significa que es parte de la estrategia de defensa y seguridad que tiene el Ministerio de Defensa. Es la anticipación. La segunda fase es la prevención y luego quedaría la reacción. Como parte de la anticipación, ya vimos que estaba aproximándose desde las aguas internacionales frente a las costas de Perú, la aproximación de esta flota, y avanzaba hacia el norte. Entonces hay una anticipación, un seguimiento, un monitoreo, que no solamente la realiza, como ya he mencionado, exploración aeromarítima, sino también detección satelital, para lo cual tenemos convenios, acuerdos, que nos permitan establecer con el sistema AIS, que es un sistema de identificación automática, el cómo se aproximan, quiénes son y en qué condiciones se encuentran. Ese es uno de los mecanismos que se tiene para la identificación. Pero si yo acabo de mencionar la ORO, por ejemplo, existen las diferentes regulaciones que no se cumplen. Solo voy a poner un ejemplo. Cuando
entonces para poder determinar la detección satelital, obtenemos la ubicación, el número, las siglas que corresponden a su identificación. Pero, por ejemplo, la transgresión que hay a todas las normas y regulaciones internacionales permiten observar que uno de los pesqueros que están frente a la zona económica exclusiva ha cambiado 80 veces su identificación. Es decir, no respeta a las organizaciones internacionales de control. Se deben exigir que los buques de pesca tengan números de identificación únicos. No lo hacen. Entonces, este es un ejemplo que se pone de manifiesto de cómo incumplen esta flota pesquera las regulaciones establecidas por las organizaciones internacionales para poder ejercer su actividad, pero cumpliendo las normas que establecen. ¿Usted diría, señor general, que en virtud de lo que pasa, el que el Ecuador haya ratificado la CONVEMAR, el formar parte y abandonar esto que fue una lucha o una bandera casi como lo amazónico, las 200 millas de mar territorial, en un balance usted podría decirnos sí tenemos mayor fuerza para defendernos, no podíamos cumplir con las 200 millas, ¿podría ser un balance usted que sí? Usted ha hablado bien de la CONVEMAR frente a otros que hemos puesto reparos, señor general. En primer lugar, hay que considerar lo que hace el país y reconocer el esfuerzo y tener coincidencia con el prestigio y la forma de cómo se cumplen las misiones de las Fuerzas Armadas. Y no hablar demasiado simple, en decir no se hace, no se participa. Yo creo que eso hace un gran daño, no solamente en el tema que estamos hablando, sino en todos los temas a nivel nacional. Y al tema concreto, el Ecuador pertenece a la CONVEMAR. El Ecuador está trabajando. No se puede decir no se ha hecho nada. Se está haciendo. No tenemos todas las actividades al 100% como es nuestra aspiración, porque hay que considerar las cosas que vive el país. El señor presidente de la República dio las disposiciones tan pronto como se le informó, no solamente al señor presidente, sino también a la Cancillería, de la aproximación desde hace un mes de esta flota. Y quiere decir que incentivamos el trabajo que se realiza en la CONVEMAR. Reconozcamos que en el artículo 77 nos está dando facultades para la exploración de la plataforma submarina. No es de invento el que nos digan hay eso y no está haciendo nada el país. Hemos tenido 5 reuniones desde el mes de mayo, la última, en la cual estamos haciendo un monitoreo de las cordilleras submarinas, tanto Carnegie desde el continente a las Galápagos como la isla del Coco, hacia Costa Rica. Y se han realizado 8 campañas que significan 141 días de navegación. Y se ha cumplido hasta el momento el 70% de lo que corresponde entregar información y evidenciar los datos que se están presentando a la CONVEMAR con el propósito de cumplir con los 10 años que está establecido, 2 años más que tenemos, el trabajo que está realizando nuestro buque oceanográfico, que lastimosamente tiene ya 40 años y necesita renovarse. Pero lo está haciendo con esas limitaciones, con esas grandes deficiencias para tener actualización. Estamos cumpliendo lo que podemos, lo que se hace. Con relación a la cordillera del Coco, tenemos 4 campañas, 56 días de navegación y todavía seguimos trabajando en el mismo. Porque necesitamos que las condiciones, enfatizo, económicas del país nos permita adquirir, como hemos presentado por el Ministerio de Defensa, como ya están todas las consideraciones esenciales de los TDR para obtener un nuevo buque al que ya inclusive queremos denominarle como Centauro. Es decir, incentivar, mejorar, optimizar, modernizar esta investigación para cumplir con los requisitos que nos permita una extensión de la plataforma submarina a 350 millas y no solamente de las 200 como tenemos hasta el momento. Señor general, la CONVEMAR tiene previsto, pero a solicitud del país miembro, esta posibilidad de incrementar a 350
millas, pero para eso hay que hacer la solicitud, hay que presentar los estudios técnicos. Entonces usted lo que nos está diciendo es que el Ecuador sí ha avanzado y que estaremos que antes de que se termine este año presentando esa solicitud con toda la información requerida, general. Absolutamente. Si he mencionado 8 campañas de 141 días, 76% cumplido ya en la cordillera Carnegie, tenemos 2 campañas más de navegación que vamos a tener hasta el mes de diciembre y habremos cumplido con la cordillera de Carnegie 100%. Pero y eso nos permite entonces solicitar nuestra presencia o la, digamos, nuestra zona de influencia económica a 350 millas. Estamos hablando de la plataforma submarina y sí. Como acabo de mencionar, el estudio tiene que ser completo. No estamos al 100%. Estaríamos hablando de otra realidad. Necesitamos un nuevo buque, necesitamos complementar la investigación que se está realizando, pero si hemos realizado 141 días de navegación en la Carnegie y 56 días en la del Coco, obviamente el trabajo no está paralizado, tampoco está terminado, pero estamos en eso cumpliendo como corresponde a la Fuerza Naval. Señor general, ¿y usted visualiza la posibilidad de llegar a tener el Centauro y con quiénes podríamos negociar ese barco? ¿Tiene usted una idea? ¿Hay alguna propuesta, general? De ninguna manera, por cuanto son 7 oportunidades que tendríamos para considerar. Usted sabe que estos casos son sumamente delicados y como hace el Ministerio de Defensa, transparente, siempre con licitación internacional, pero las condiciones económicas del país no le permiten hacer una inversión para ese propósito. Pero eso no quiere decir que no se la haga. Hablo de la situación económica que vive el país. Somos conscientes de que no estamos en las condiciones óptimas para tener lo que requerimos en un nuevo buque de investigación, pero no quiere decir tampoco que como no hay el buque no se realice investigación. ¿El Orión entonces sigue funcionando, general? Está funcionando, no en las capacidades técnicas óptimas, tecnológicas, sobre todo de ingeniería y de sondeos de sensores que necesitan ser renovados porque hay una nueva tecnología. Pero eso no quiere decir que no esté trabajando la Fuerza Naval. Está trabajando la Fuerza Naval. Tenemos el Orión. ¿Cuánto necesitamos para el Centauro, como usted ya lo ha calificado, le ha bautizado, digamos, a esta aspiración, que tanto la Fuerza Naval como el Ministerio de la Defensa estaría trabajando? Y eso, por ejemplo, es importante, que incluso usted ya visualice la posibilidad de tenerlo. Bueno, es un proceso largo y, como digo, se necesita considerar la situación económica del país. Si es que no hay la capacidad de financiamiento, esto está retardando. Comprendemos la situación que vive en el país. Ojalá salgamos pronto y tenemos todavía 2 años para completar la investigación. Esperemos no llegar con las justas y, como usted dice, estamos avanzando, hemos llegado casi al 70% o en el 70%. Señor general, estas otras perspectivas que se trabajan, se habla de que ahora se está provisionando el barco de combustible, de alimentos desde el Perú y que pasan por nuestras aguas territoriales para hacer eso, pero no se descarta que siguen algunos operadores nacionales trabajando con ¿Usted tiene una información sobre esto y cómo estamos actuando, diría? Si tuviéramos información, hubiéramos actuado. Jamás se reserva u omite o desconoce las regulaciones que tienen que ser controladas por la Fuerza Naval. Pero también hay que considerar que las especulaciones causan daño. Las Fuerzas Armadas, y en el caso que estamos hablando, la Fuerza Naval, y asimismo las coordinaciones que tienen para los cupos de combustible están controladas por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Recursos Naturales. Esas coordinaciones están funcionando. Por supuesto. Así es que si hubieran esas especulaciones negativas que se presentan, se actuaría. Pero si se tiene información más certera, se la puede entregar para poder actuar. Para poder actuar, claro que sí. Como está hablando, la estrategia de defensa es anticipación, prevención y reacción. Y la reacción no está exclusivamente dándose por especulaciones, sino por datos concretos para poder actuar.
Señor general, de su experiencia de mando militar, de ministro de la Defensa, un diálogo con la Cancillería para fortalecer estas áreas es posible, se puede coordinar, ustedes podrían, no sé, convocar a los ministerios de la Defensa, por ejemplo, de la zona, de los países ribereños o de la Europa, para que tomemos decisiones, vayamos planteando cosas a las Naciones Unidas. Exactamente como usted acaba de mencionar, estas son las iniciativas que ya están funcionando. Tenemos la OIM, que es la Organización Interministerial del Mar, que conforma el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Pesca, INOCAR, es decir, todas las instituciones relacionadas para determinar los intereses marítimos, los recursos naturales y las regulaciones necesarias para que haya una pesca adecuada, para que haya atención y elaboración de los planes de acción correspondientes que deben cumplirse. Por consiguiente, no es un trabajo de defensa, no es un trabajo solo de Cancillería, es de todos, del Ministerio de Pesca, del Ministerio de Producción, y el argumento fundamental es la ley de navegación. Ya salió una ley por parte de la Asamblea para la pesca y acuicultura. Ahora nos hace falta la ley de navegación. Y hoy en la tarde he sido convocado a la Asamblea, a la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía, con el propósito de clarificar más este tema, explicar y sobre todo obtener el trámite, el informe correspondiente que presenta la Comisión para segundo debate. Ya estamos más de un año trabajando en la ley de navegación. Felizmente se ha terminado el estudio en la Comisión y vamos a tener una ley de navegación actualizada. También tenemos para el 29 de este mes una convocatoria para la soberanía alimentaria, para informar acerca de este tema. Por consiguiente, no hay abandono, hay trabajo interministerial. Todas las instituciones del Estado responsables hemos estado trabajando de forma permanente, y no como reacción, sino desde anticipación y prevención para todos estos asuntos que corresponden a la pesca, a la seguridad, a la soberanía nacional. Y el mejor ejemplo, que no se interpreta a profundidad, es que un buque chino incautado en pesca ilegal al haber incursionado en la zona económica exclusiva, ahora tenemos ya incorporado a la escuadra naval. Y tuve la gran suerte de participar y entregar el estandarte de combate para que luzca en el astillero y que pueda ser presentado en el buque en sus misiones como parte de la escuadra naval en la misión de patrullaje, con gran capacidad, porque será un buque nodriza que va a ayudar no solamente a la permanencia, sino a abastecer a nuestras patrullas que se alternan para mantener la vigilancia en la zona económica exclusiva. Señor general, es difícil para un país pequeño enfrentar a un país como la China, y más aún el nuestro, que tiene una especie de dependencia económica ahora, y eso debe causar problemas en la defensa. ¿Cómo enfrentar este diálogo entre David y Goliat, señor general? Bueno, por principio no hay cómo considerar como un efecto bélico o de guerra. ¿Ya? Es de regulación de pesca. Pero sí es de seguridad también. Organizaciones internacionales, pero nuestra responsabilidad sí está en la soberanía, en preservar que las 200 millas que se tiene como zona económica exclusiva no sea afectada por actividades ilegales. Y el buque que le hemos llamado Hualcopo y que está incorporado ya a nuestra escuadra naval, significa que sabemos reaccionar, sabemos actuar, y hay que reconocer también que la justicia funcionó adecuadamente por el mero hecho de haber incautado, haber cobrado las multas que corresponden, haberle incorporado primero al Parque Galápagos y luego del Parque Galápagos ha pasado a la Fuerza Naval. Es decir, las instituciones saben reaccionar y sabe funcionar la justicia cuando corresponde. Entonces, por ese lado, señor general, estamos avanzando con las limitaciones que usted nos ha hecho notar existen y con la conciencia de esas limitaciones. ¿Alguna actividad adicional a la de hoy que tenga
frente a este tema general, a una propuesta al presidente, una reunión con el canciller para plantear al gobierno chino alguna cosa, o no va por ahí? La tarea del Ministerio de Defensa está, a más de lo que hemos indicado, notificar, informar, y lo hemos hecho también a la Embajada de China. Lo hicimos a la Cancillería. Las acciones de orden internacional corresponden a nuestra Cancillería y estamos, obviamente, como hemos indicado, la Organización Internacional del Mar, atentos con todas las instituciones para dar el apoyo, la coordinación, la información que se requiera para tomar las decisiones que son autorizadas por el Presidente de la República. Señor general, antes de terminar y agradecerle este diálogo, ¿usted podría hacernos una evaluación de cómo está el rol de las Fuerzas Armadas en términos de la pandemia? ¿Cómo se ha movilizado? ¿Cómo están? ¿Tiene más fallecidos? ¿Tienen más infectados? Una evaluación de eso, señor general, para terminar este diálogo. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas siempre están atentos, no solamente para los temas de seguridad, y hablando de la pesca, conviene recordar que tenemos lanzado ya el Triángulo de Seguridad Marítima, la incorporación de los 4 puertos con capitanías de puerto en cada uno de ellos, la construcción de un astillero naval, que es un verdadero sueño cumplido para poner la primera piedra e iniciar la construcción, la adecuación de Galápagos en la isla San Cristóbal, que cierra así el triángulo de seguridad. Hoy en la tarde estoy seguro que nuevamente vamos a obtener un diálogo sobre este tema con la ley de navegación. Por la ley de navegación y por el informe que la Asamblea, con la comisión respectiva, estuvimos en Galápagos físicamente haciendo un estudio, reconociendo, y tenemos ya prácticamente la oportunidad de un informe para cerrar el triángulo de seguridad y tener las condiciones que mejoren la disponibilidad y los recursos y también las oportunidades de tener 24/7 a nuestra isla San Cristóbal, porque nuestra principal preocupación son las islas Galápagos. No puede cerrarse el triángulo si es que no mejoramos las condiciones que se requieren para control del narcotráfico, para mejor reabastecimiento y operación de nuestras naves que están realizando el control de la zona económica exclusiva. Se necesita reabastecimiento y nuestra capitanía de puerto de las islas es vital para este tipo de trabajo. Lo hacemos también para casos de abastecimiento, lo hemos hecho y estamos haciendo para Galápagos, que tiene problemas en este momento en su abastecimiento y logística, y también estamos atendiendo para las instituciones en apoyo para el COVID. Al momento no tenemos más contagiados, que se están recuperando, y creo que estaremos en condiciones de seguir cumpliendo hasta que se termine esta emergencia que se está viviendo por el pan de esta emergencia sanitaria. En el tema, a propósito de lo que usted menciona del abastecimiento de Galápagos, ustedes van a actuar también entonces, general. Hemos realizado permanentemente evacuación aeromédica y en casos especiales estamos también ayudando. Por ejemplo, tuvimos 12,000 libras de pescado que habría que sacarlas de Galápagos hacia el continente. Hemos dado las disposiciones y ya se está operando en ese sentido. Es decir, las emergencias no pueden ser pasadas por alto, sean sanitarias o sea de alimentación o de abastecimiento. Es el trabajo de Fuerzas Armadas en apoyar a las instituciones y a todas las regiones del país. Señor general, muchísimas gracias por atender este diálogo. Estaremos haciendo el seguimiento y que le vaya bien en la asamblea hoy en la tarde, general Jarrín. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional, el tema de la flota china frente a las costas de Galápagos, ahí bordeando las 200 millas de marinas de uso exclusivo, la zona exclusiva del Ecuador. Así es que, bueno, estas son las novedades. En un momento regresamos con Arturo Torres para, en cambio, evaluar esta otra pandemia, ¿no? La corrupción y los casos que Código Vidrio ha investigado. Ya volvemos. La pandemia nos está cambiando. Desnudó nuestra fragilidad, pero nos está volviendo invencibles.